¿Qué significa caravanear? ¿Qué son las caravanas? Bueno, pues hoy traemos a un experto para hablar del tema, para compartir, para tratar de entender qué es eso de la buena voluntad. Bienvenido, Claudio Méndez. Em, Tú sabes que el término caravana viene del persa. No, no tenía ni idea. Yo tampoco, lo averigüé ahora para lucirme. Fíjate que viene del persa y significa conjunto de seres humanos que se desplazan por el desierto. Es un término precioso. Pero bueno, después no solamente se surca en el desierto, en las aguas, en montes, en valles, pero la idea es el desplazamiento de un movimiento humano. Y si nos vamos, por lo tanto, a reflexionar un poco más acerca de ese término, yo te diría que la creación es una caravana. Fíjate que hace, ¿qué? 17.000 millones de años atrás, la creación echa a andar una propuesta caravanera que se ha desplazado generando mundos, galaxias, firmamentos, experiencias. Y ahí llevamos 17.000 millones de años moviéndonos en una experiencia caravanera. Yo te diría que todo es movimiento, la vida se define por el movimiento, el desplazamiento. Y si ese desplazamiento se monta sobre un propósito, sobre una voluntad de bien espiritual, ya dejamos de estar en un movimiento de la inercia de estarnos desplazando, sino que entramos en un acto consciente de un desplazamiento, de un movimiento con un sentido, con una propuesta. A mí me encanta, fíjate, ver esta maravilla de este propósito de la vida, en que el fierro que yo tengo en mis huesos, en mi hemoglobina, etcétera, se ha desplazado, ha caravaneado desde lugares recónditos de quizás qué galaxia para llegar a donde estoy yo. Los espermios en su viaje maravilloso es una caravana hasta alcanzar ahí el óvulo y después seguir ese desplazamiento hasta llegar a la vacuidad del útero para la explosión de la luz. Las esporas, ¿qué son las esporas? Es un movimiento caravanero que busca, al encontrar al otro, una nueva forma, una creación. Los micelios abajo desplazándose por la tierra, es también lo mismo, lo mismo. Entonces, yo diría que este movimiento de caravana es una estrategia de la vida sustentada desde el tercer rayo, desde la inteligencia activa, desde Brahma. Es el movimiento materno que sostiene una inteligencia de movimiento que busca en el encuentro con el otro el nacimiento de algo nuevo y la muerte de algo viejo. Y también Ahora desde sí, el amor, es un movimiento desde el amor, porque ese es el final de nuestra motivación. es que están los tres rayos, bueno, siempre están los tres rayos, uno con un acento mayor o un acento menor, pero obviamente el tercer rayo es la inteligencia del movimiento que está llevando una voluntad, pero si no está aquello que sostiene, que pega a los dos, que es el amor, probablemente eso sería un acto muy disperso. Entonces, por eso es que tanto se insiste que es el amor en movimiento, ¿no? La propuesta caravanera. Es amor en movimiento. Pero también yo creo que hay que rendirle el debido tributo a esta trilogía de rayos manifestada en esta voluntad de, de un movimiento del ser humano. Fíjate que si uno ve también todo lo que ha sido la propuesta de la población mundial, es un movimiento migratorio. Somos inmigrantes. La migración es la línea del desarrollo.
Si total. uno ve lo que pasa con esas maravillosas mariposas, las comarcas, Monarca. las monarcas, imagínate, esa maravilla de ese vuelo que hacen un desplazamiento, una caravana, para poder morirse tantas veces en el trayecto, para ir naciendo hasta regresar generaciones después, llevando el hálito de la vida en ese circuito. Lo que pasa con las ballenas, etcétera. Pero yo te diría que probablemente si uno piensa en caravanas, a mí se me viene el movimiento de las caravanas de los inmigrantes dolorosos, ¿no? Se me vienen ahí las pateras, se me vienen el Darién, una forma en que el ser humano se mueve en un desplazamiento por una necesidad urgente de una sobrevida. Eso es un movimiento que particularmente a uno lo aprieta, contrae, duele. Y probablemente esa visión es la que nos impele en nuestros movimientos cuando salimos a buscar ese tipo de caravanas, no tan violentas como las que estoy mencionando, pero que están cuando vamos a los lugares de enfermos, cuando vamos a las cárceles, cuando vamos a los geriátricos. De alguna manera vamos a la búsqueda de ese otro que en su dolor ha salido también a buscar y ahora nosotros conscientemente vamos al encuentro de aquel, a dar la mano, al abrazo fraterno y ojalá en una conciencia sumamente respetuosa y amorosa, a ofrecernos como un espejo para que el otro mirándose en nosotros pueda encontrar las respuestas que busca fuera en su interior. Y en ese reflejo darnos cuenta también nosotros mismos, que nosotros, los que creíamos que íbamos a ayudar, estábamos sanando nuestros propios dolores de migración, nuestras propias orfandades, nuestras propias necesidades de sobrevivencia, nuestros propios pavores que nos han demandado. Esta necesidad nuestra de movernos a ayudar es un movimiento que también se sostiene en el tiempo, Marcela. Si yo lo veo y lo circunscribo al área de la salud, eh, nos vamos ahí a las historias 2600 años en el canon de medicina china, cuando ya ellos están hablando de las propuestas de movimiento que después se concretan en el movimiento de los médicos descalzos, e incluso claramente estipulado en la normativa por allá por el año 600, en que los médicos se desplazan hacia las comunidades. Y ese movimiento a mí que me parece maravilloso, en que nosotros dejamos nuestros sacrosantos recintos, donde a veces nos parapetamos La y nos comodidad. excluimos para ir nosotros. Entonces son dos mareas que se encuentran. Y cuando uno ve que dos olas se encuentran, ¿han visto esa maravilla en el mar? Que se encuentran, hay un salto, una irrupción, y salta la espuma y se ve un color distinto. Eso es el encuentro caravanero. Y si eso se hace con un sentido consciente en que nosotros dejemos de ser también el movimiento de los cruzados o de los conquistadores que fueron hacia otros lugares para llevar su verdad e imponerla. Yo creo que ahí hay que estar muy consciente. ¿Cómo estoy yendo? ¿Hay un conquistador en mí que desde la soberbia quiere colocar su verdad como una cruz que clava en el otro? ¿Desde a dónde me estoy moviendo? ¿Desde mi necesidad de ser un salvador que lleve una buena nueva hacia aquellos aborígenes ignorantes? ¿O simplemente me desplazo como si fuera una espora amorosa, una marea serena, humilde, que espera en el encuentro con el otro, permitir que tanto el otro como yo no seamos los mismos, una vez terminado el encuentro, y pueda aflorar una conciencia mayor?
yo diría que una de las cosas que hay que estar muy atento a aquellos de nosotros que quieren estar en estas propuestas de buena voluntad es un profundo conocimiento, autoconocimiento. ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi motivación más interna? ¿Cómo es la pureza de móvil que hay en mí? ¿Qué estoy buscando? Conquistar, reconocer, imponer verdades. Iré a probablemente a hacer juicio o crítica de aquel que a lo mejor o aquella que cometió, hizo o vivió un aborto, de aquel que golpeó, de aquel que a lo mejor torturó a otro, como nos toca a veces vivir, y yo impondré mi código o estaré en tal movimiento de apertura del corazón que mi empatía me pueda llevar a una compasión profunda de ese dolor humano, para que abierto ese portal de la compasión, ese velo de la compasión pueda transformarse en un maravilloso espejo en que se deshagan culpa, responsabilidad y aflora la bondad del ser humano que está en todos. Bueno, es maravilloso escucharte y, y ese es el espíritu de las caravanas, que nos toca a todos, nos toca profundamente a todos los que de alguna forma hemos participado. Para las personas que de pronto no saben, nunca han experimentado lo que es una caravana, me gustaría que les contemos un poco, primero, algo de la historia y segundo, de cómo inicia este proceso cuando empezamos a crear una caravana. Una pausa ahí, perdóname un segundo. Necesito hacer una pausa. Eso, me hace sentir el viejo de la tribu, el que se le pregunta la historia. Ah, Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bueno, si como recién contaba, este movimiento, voy a circunscribirlo a los sistemas de salud, sí, es de la vida. Mencionábamos todo el movimiento chino en torno a los médicos descalzos, pero si yo me voy a la Edad Media, los llamados médicos barberos se desplazaban en sus carromatos ahí entre medio de bosques, ahí al lado de Robin Hood, también haciendo sus labores de ir a las comunidades. Y un movimiento aquí en la zona de América Latina, precioso de movimientos de historia, son los callahuayas, ese patrimonio intangible de la humanidad que está ahí en la zona de Bolivia como su epicentro, en la radiación ahí del chakra en torno a Titicaca, y que se irradia y se desplaza el movimiento de los callahuayas hasta llegar arriba, hasta Panamá, incluso en la construcción del canal de Panamá, pero recorre como una verdadera diáspora, ¿no? Todos esos humildes y sabios herbolarios que a través de la, la inteligencia de la planta, pero también a través de todos sus actos energéticos y psicomágicos, provocaban y provocan grandes procesos de sanación. Y yo también quiero también rendir una suerte de homenaje a los sistemas de salud formales, que en sus esquemas tienen todos estos sistemas de rurales o de enviar a sus profesionales a los sectores más lejanos de un país. Eh, por ejemplo, ahora que nosotros vamos a la Patagonia, en nuestros servicios, allá en lugares muy perdidos está una enfermera, una odontóloga, allá está una médica o médico, un auxiliar técnico, paramédico, haciendo un verdadero servicio caravanero en lugares muy abandonados, para que también tengamos la humildad de entender de que esto es una necesidad que está impresa en el genoma humano. Pero en lo que se refiere ahora al movimiento de la sintergética, que probablemente es lo que me quieres preguntar, eh, por allá por el año 1993, los gestores de la sintergética hacen la primera incursión, tal vez numéricamente muy discreta, pero energéticamente muy poderosa cuando van al Chocó.
y ellos hacen ahí su primera experiencia, el 93 por ahí. Pero como grandes movimientos, eso comienza el 2006. O sea, estamos por cumplir 20 años en que nos subimos a esta locura de la caravana y no nos hemos podido bajar más. Es Adiós, gracias. imposible, es imposible. Y es muy hermoso porque partimos de acá en Chile, desde la isla grande de Chiloé. Ascendimos la primera vez, eso fue del 1 al 12 de octubre del 2006. Ascendimos por realmente como si estuviéramos como pequeñas hormiguitas montadas en el gran dinosaurio de la cordillera de los Andes, que es la Kundalini en desplazamiento, y ahí nosotros hormigueamos ascendiendo desde la gran isla de Chiloé hasta el Cerro Ñelol, allá en clave del mundo mapuche. Y desde esa fecha del 2006 en que nos concertamos alrededor de 200 voluntarios que llegamos de todas partes sin tener mucha idea de qué se trataba, y aún no lo seguimos teniendo. Y simplemente fue esa confianza de montar en el hermoso corcel de la voluntad de bien. Ese es un corcel que se transforma probablemente en un unicornio, que tiene muy claro dónde va la meta, y ahí hay que confiar. Seguir, yo diría ahí a los que pueden ser nuevos, sigue tu palpitar. ¿Dónde quieres ir a servir? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde Si es a lo necesario también? ¿Dónde se necesita? ¿O no tanto? ¿qué sabe uno cuáles son las necesidades, no? Porque a veces los lugares donde uno pareciera que no hay necesidades, las necesidades pueden ser mayores porque están escondidas. A veces debiéramos ir a hacer una caravana al Pentágono. A los congresos de nuestros países. Claro, porque uno a veces tiene muy asociada la necesidad con la carencia, que es muy evidente, y eso es fácil de entender. Entonces ahí aparece muy fácilmente los geriátricos, las cárceles, los lugares de reclusión de los adolescentes, los centros de adictos, etcétera, etcétera. Los lugares donde están formalmente los que llamamos enfermos en enfermedades físicas. Eso se llaman postas rurales, consultorios, hospitales de complejidades hasta llegar a las mayores. Eso es fácil de entender. Y allá nos hemos estado moviendo permanentemente durante todos estos años. Pero a veces el corazón debiera estar más abierto, que sin el juicio de lo que debe ser, poder responder a necesidades que están más escondidas. Y a veces la necesidad, en vez de montar una caravana, está en que a lo mejor puedas recorrer el pasillo del edificio donde estás y a lo mejor poder ir a atender aquellos verdaderos mundos que están escondidos detrás de las puertas de tus vecinos a los que no has visto, porque es más fácil ver lo evidente y lo verdaderamente importante a veces es invisible a los ojos. A lo mejor la caravana tiene que hacerse hacia el mundo de los conserjes donde tú estás. ¿Cómo viven? ¿Cómo están haciéndolo? ¿Qué necesidades tienen? A lo mejor tiene que hacer a aquellas personas que hacen los aseos y que barren las calles de tu ciudad. Es decir, cuando uno se abre y deja de estar con los anteojos clásicos que a lo mejor nos prestaron a todos para que todos veamos, comienzas a ver con el corazón y la necesidad que está oculta puede surgir. Por lo tanto, claro, si yo estoy partiendo, porque esta pregunta que tú me haces como para seducir o conquistar a aquellos que están viendo este enredo que tenemos aquí, este guirigay, eh, claro, yo te diría, si estás dentro del movimiento de la sintergética, si estás haciendo manos, si quieres operativizar todo ese conocimiento y no se quede pudriéndose los anaqueles de los closets que se cierran, ponlo en acción. Solo la acción hace que aquí el conocimiento se haga carne, hueso, ADN.
y que pueda mover ahí el ADN para que te transformes en una antena que se conecta con la voluntad de bien espiritual. Pero a lo mejor el movimiento lo puedes estar haciendo con tu propia familia. A lo mejor puedes los grupos de voluntarios de bien espiritual, el grupo, aquel grupo de servidoras, de servidores, pueden ser tan anónimos. Nosotros nos identificamos con nuestra estructura, pero yo invito a que la apertura sea mucho mayor, que puedas a lo mejor ver ese movimiento de buena voluntad que, por ejemplo, pueden hacer personas que yo veo que salen permanentemente aquí en las calles de nuestros países, de nuestras ciudades, a atender a las personas en situación de calle noche a noche, llevando ahí la comida calentita. O a lo mejor los servicios que hacen jóvenes voluntarios que van a reforestar eh, bosques, que van a cuidar los humedales. Te estoy diciendo que la diáspora es enorme el abanico. ¿Qué resuena más en ti? Para que cuando vayas, vayas con el corazón inflamado, gozoso y ojalá sin ninguna intención de resultado. Si tú vas con la idea de que lo que vas a hacer va a obtener un gran cambio, que la gente te va a recibir bien y que te van a dar las gracias, no estás partiendo desde el corazón, a lo mejor estás partiendo desde las tripas. Y las tripas hay que hacerlas corazón. Eso significa que es un movimiento de ascenso para que en ese corazón abierto, donde todos cabemos, yo pueda, por lo tanto, ir sin dar consejos, sin subirme al pedestal o ahí al púlpito donde yo iré a decirle a estos aborígenes cómo se deben hacer las relaciones, etcétera, etcétera, sino que me transformo simplemente en eso, en una onda acariciante que por el encuentro amoroso puede hacer que en el otro surjan las respuestas que me van además a enriquecer a mí mismo. Desde ese 2006, el movimiento caravanero en lo que a la propuesta de las intergéticas se refiere no ha parado y comenzó este Kundalini que ascendió y siguió su movimiento hasta llegar allá arriba a México. Quiero creer de que nuestras compañeras y compañeros latinos residentes en Estados Unidos han hecho algunos movimientos caravaneros, pero que dio el salto al charco al revés, así como en algún tiempo llegaron en no en pateras, sino que en calaveras, carabelas. Ahora las carabelas tomaron un soplo distinto y fuimos allá hasta España y Portugal y hasta ir mucho más allá, hasta volver hacia el epicentro del nacimiento humano, como fue la llegada de nuestro movimiento hacia la zona de Etiopía, a Addis Ababa, a Lalibela, etcétera, etcétera. Yo sé que estoy en un desorden, probablemente no hay una claridad de lo que estoy diciendo, pero si hay algo más que me gustaría decir es que a lo mejor no esperemos solo el gran movimiento caravanero que se hace una vez al año, en que nos encontramos y que sin lugar a duda es una belleza, y que este año será en la zona de Perú en septiembre. Te invito a la nueva, al nuevo que está y a los viejos que, que contemplemos ir a esa gran caravana. Pero para mí esa es como la caravana Yang, es como el gran movimiento que cumple un objetivo extraordinario. Yo quisiera invitar a que le diéramos mucha fuerza a los pequeños movimientos caravaneros de los países, de las ciudades, de tu grupo con que estás estudiando manos, tu grupo con que estás estudiando Sinterget. Y a lo mejor no esperes la gran ola, sino que tú seas esa suave oleaje permanente que va de esa manera
disolviendo todo obstáculo que está ahí al borde de la playa. Los invito mucho a que sostengamos la gran caravana con las pequeñas caravanas Jim, que no son tan evidentes, que no son tan estruendosas, pero que desde ese movimiento generan un servicio extraordinario. Y no necesitan ser una cantidad enorme, bastan 2 o 3. Nosotros hemos hecho en Chile aquí caravanas de una persona, lo digo de verdad, una persona que se inserta en la vibración caravanera, por lo tanto energéticamente no soy yo solo, yo sola que estoy ahí, estoy en un pulso y por lo tanto, aunque me vea uno, estamos conectados todos en ese movimiento. Y de allí ir a aquellos sitios que a lo mejor están más alejados y se abre como un ariete para que pueda entrar el surco de la agua y al año siguiente, al mes siguiente, ya podamos ser muchos más. Como lo que estuvimos haciendo aquí en una caleta en Orcones, en un lugar de pescadores muy abandonado, en la cual tendremos la suerte de ver testimonios. Esos testimonios que ustedes van a ver están mostrándonos lo que les sucede a los seres humanos cuando son tocados por estas experiencias. Vean sus rostros, vean el brillo de sus ojos. Y más que quedarnos en la gratitud a nosotros, vean que lo que allí pasó es que hubo una conmoción que hizo que ese ser se sintiera, palabra que repiten muchas veces, aliviado, expandido, liberados. Eso significa que hubo cadenas de la ignorancia que se arrastran, que a lo mejor no por lo que tú hiciste, sino que por la amorosidad de los grupos de buena voluntad, los grupos de servidores y sanadores, que simplemente van como un espejo ondeante para que el otro pueda encontrar la propia luz que sus propios juicios no le han permitido ver a sí mismo. Mira esos videos, estos testimonios, y desde allí encuentra a lo mejor ese impulso para que rompas el miedo a no hacerlo perfecto, a no saber cómo es y al no tener las técnicas. La técnica es lo accesorio. Lo significativo es la vibración de la voluntad de bien espiritual que recurrirá a algunas técnicas como estrategias para ayudar al otro, pero eso vendrá después. Atrévanse, atrévanse, sigan el impulso de vuestro corazón. Ese latido es el que le abrirá los caminos, ese latido que abrirá la caravana por la cual tienes que surcar, caminar y hollar el sendero. Bueno, tú mencionaste los testimonios, tendremos varios, no solamente de Chile, sino de Argentina, de otros países, y también de lo que las personas que podemos participar y colaborar como voluntarios podemos experimentar. Porque tú decías algo muy importante, nosotros creemos que vamos a ayudar, pero en realidad eh, el participar, el estar allí es algo tan especial que, que somos nosotros los que terminamos transformando algo en nuestra vida. Quisiera que nos pudieras tú compartir algo específicamente de eso que nosotros experimentamos cuando estamos allí. No tanto las personas a las que vamos, sino los voluntarios. Es un estado interior de expansión cuando se siente que la fe en el ser humano, la esperanza en el ser humano, se transforma en una fe irreductible, que la bondad humana es posible de manifestarse. Y por lo tanto de allí dejamos de estar en la queja, en la crítica, en el pesimismo, y surge la certeza de que el proceso evolutivo, que estos tiempos de hermandad y fraternidad, surgidos por las vibraciones de la creación,
expresado en los movimientos de los astros, como tú lo quieras ver, las eras ecuarianas, se hace realidad los movimientos grupales en que la amistad, la fraternidad y la colaboración se transforman en algo real, tangible. En el movimiento de servicio, tú no necesitas ser el que tenga las habilidades mayores en la técnica. A veces lo que se requiere y que son tan importantes es aquel que haga el contacto, es aquel que a lo mejor prenda la tetera para que pueda haber un tecito amable para tomar, está a lo mejor en cómo limpiar el lugar para que esté aseado, el colocar a lo mejor ahí unas flores, es decir, que no te llamen los grandes servicios. El pequeño servicio, adornar una mesa, eh, limpiar un piso, son grandes servicios que van generando, por lo tanto, toda una vibración para que allí se produzca la magia de ese encuentro que en lo que a nosotros respecta es el proceso que llamamos sanación. También decirte que otra cosa que es muy útil a las propuestas que estamos señalando es que haya un sistema de disciplina. La disciplina es muy importante también, y que haya un sistema de seguir lineamiento para que eso no sea una propuesta caótica, sino que ordenante, en que en un orden holárquico cada cual en su momento esté cumpliendo su parte. El que tenga que dirigir el proceso, que no es más importante que el que lo tenga que seguir, que es tan importante como aquel que abrió la puerta. Y de esa manera, en una disciplina silenciosa, obediente, obedecer a la voluntad, no a la jerarquía externa, sino que una jerarquía interior pueda dar como resultado esta celebración en la que se transforma. Celebración que sigue después también en cómo, en el mismo proceso caravanero, aquellos que vamos en el servicio, vamos en la cotidianidad del encuentro en la noche, en el guitarreo, en el que tienes con el que tienes que dormir cuando son caravanas de largos días. Allí a lo mejor está la maestría que tienes que aprender. ¿Cómo te vas a ver desafiado? Y a veces yo he visto en procesos de caravana algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver nuestros egos danzantes a todo dar. Enojados porque no me dieron la mejor pieza. Enojados porque a lo mejor el baño no estaba como quería. Y allí yo creo que está ocurriendo la preciosa caravana. Ese ser desafiado, La magia. claro, porque no era como pensaba, no me están dando los... Yo que vengo desde tan lejos y mira lo que me están pasando, enojado, perturbada, irascible, yo digo, ah, qué maravilla, ahí va la caravana, ahí va la caravana destruyendo en aquel toda su estructura en la que se guarneció para justamente no tener la posibilidad de abrirse a la inclusión, a la participatividad, a la compasión mayor con el otro, que ya no es con el otro, es que te tengas compasión con tus propias estructuras egoicas que te han tenido más preso que aquel que has visitado en la cárcel, más preso que aquel adicto que ha estado prisionero durante tantos años en sus adicciones. Y ahora que nombré esto, más que en el caravanero, sí, también en el caravanero, cuando he visto en las cárceles cómo aquellos que están sometidos a códigos que son rudos, en que las expresiones de afecto son consideradas a lo mejor de una vulnerabilidad sospechosa, cuando han logrado entrar a esa intimidad profunda, porque hemos estado acompañando sin juicio, he visto cómo se derrumban eso y allí dos rudos se encuentran en abrazos, en las que lloran su dolor. Esas lágrimas y esa vibración de esos encuentros entre esos presos. Presos a veces por aquellas cosas que consideramos horrorosas
y que en un nivel lo son, han encontrado su humanidad. Participar en esos momentos en que todo se derriba, en que todo se derrumba para que pueda emerger el nuevo orden, que es el propósito de la voluntad de bien, para llevarnos a una nueva expansión de conciencia, probablemente se transforma en el momento en que todo tiene sentido, en que la gratitud nos inunda y que la gracia cae en los recintos, cae en nuestras estructuras y podemos partir a la bienaventuranza. Y este caravana se transforma eso, en un camino de buena y bien aventura. Hay un punto que para mí es muy importante resaltar y es el de la autogestión. El, un ingrediente importante de lo que buscamos y es, no es yo voy y te doy algo, voy y te, como dices tú, no soy el gran sanador que voy y te pongo las manos y, sino voy, sirvo de espejo y te acompaño y te ayudo en el proceso de la autogestión. ¿Qué podrías compartirnos a ese respecto? Y creo que sería maravilloso que finalizáramos esta conversación con una pequeña meditación o ejercicio que nos puedas compartir. La autogestión en todos los planos, yo diría que también la autogestión en el proceso organizativo de la caravana. Nosotros, voy a partir antes, nosotros nos hemos desplazado acá en Chile de la gestión de las grandes caravanas en que había una organización central que organizaba, entonces yo llego y lo que hago es pagar mi cuota para que otros me organicen. Y ahí muchas veces surgía, no estoy hablando de tiempos jurásicos, la crítica. Mira yo y mira cómo está de mal organizado, el bus no me gustó, hacía frío, el baño estaba tapado. Te van a suceder esas cosas. Y si eso te revienta y te explota, agradece. Te estás quebrando, te estás fracturando y que se quiebre aquello. Ahora nos hemos desplazado a otro movimiento de la organización de las caravanas aquí en Chile. Que haya bastante una autogestión en la organización de la caravana. Ya nosotros lo que colocamos es, decimos vamos a ir a tal lugar, más o menos las fechas, pero ya la gente, los que van, comienzan a gestionar dónde van a alojar, ven lo de sus pasajes, ven cómo organizan allá los desplazamientos. Eso significa empoderarse, para que también todo vaya y no hayan estructuras que se sobrecargan, porque a veces yo he visto a los organizadores de caravana hospitalizados durante un año en unidades de cuidado intensivos. Y eso puede ser, estuvo bien, pero yo siento que eso ya está añejo. No puede ser que eso sea el costo de algunos que se quiebren. Entonces veo que también invitar, me fuerzas a invitar a que los grupos en las pequeñas ciudades donde hayan un parcito que estén ahí ya con esto, generen su propia autogestión en caravana y que salgan a lo mejor por un día y que vayan ahí al lugar donde siempre les ha llamado la atención. Y después tal vez va a ser 2 días, 3 días. Atrévanse. El arrojo del corazón. Eso es corazón valiente. Corazón valiente significa que me agarro de mi hilo de vida, inhalo y sujeto al hilo de vida me tiro por el tobogán de la experiencia, divirtiéndonos. Y lo que peor que puede pasar es que resulte mal. ¿Qué pasa? Tantas veces en lo que será bueno, será malo. Tantas veces en aquello que hemos visto mal se han escondido semillas que han brotado en el tiempo posterior. Y ahora, sobre la autogestión, es en que realmente ese ser humano, yo diría que el proceso de sanación es aquel que libera,
no aquel que atrapa. Si mi proceso hace que el otro quede amarrado a mí, amarrado a la experiencia caravanera, siento que ahí falta un nivel de conciencia aún mayor. Ese tiene que quedar atrapado al gozo de sentir su propio amor sabio. Por lo tanto, poder dejarle estrategias de autogestión que pueden ir en que él no, o ella, no por lo que yo le dije, se dé cuenta que a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar mi manera de alimentarme, que a lo mejor lo dicen, a lo mejor tengo que probablemente buscar cómo dormir mejor, o a lo mejor tengo que ir a la casa de aquel hermano que no visito hace 10 años y decirle perdón, lo siento. O a lo mejor lo que tengo que hacer es ir a abrazar a esa niña interior que se sintió abandonada por sus padres y me doy cuenta en el proceso terapéutico que el mayor abandono ya no es el de mis padres a esa niña, sino el que yo misma o yo mismo he sostenido a ese niño o niña en mi interior porque lo he abandonado a sus propias necesidades. Cuando surgen en ese ser humano o en ese sistema familiar, porque la idea es poder llevar, no una idea de que tú estás viendo a un ser humano, estás viendo un sistema familiar. Y más que un sistema familiar, estás viendo a la humanidad entera. Ahí, eso se llama en acción local, un sentir total en un pensar global, puedan en ese ser humano surgir sus propias estrategias de autogestión. Y desde un estado más maduro nos podemos a lo mejor seguir vinculando. No como que yo voy porque te voy a llevar medicamentos una vez al año o al mes, cuando pasen las rondas rurales, sino que los medicamentos han estado guardados en los cofres de tu corazón que estaba cerrado. Esa autogestión, el que probablemente nos da cuenta de que estamos haciendo un movimiento desde la inclusividad, desde el respeto a las habilidades que están en el otro dormidas y desde la absoluta comprensión amorosa de que en la fe y en la certeza de que es posible, que está siendo posible. Muy bien, pues yo creo que vamos a compartir algunos testimonios y te agradecemos que para finalizar nos hagas un pequeño ejercicio que nos recuerde cómo conectar con esa energía del corazón para caravanear nosotros, así sea aquí, hoy, en este momento. Hola, soy Lucía. Quiero compartirles lo que para mí es caravanear. Caravanear es recorrer territorios buscando corazones tristes y afligidos, traerlos a nuestro corazón con amor, aliviarlos y entregarles todo de nuestra parte, sin pensar en nosotros. Desde el punto de vista de nuestros sentimientos como voluntarios, sentimos que nos olvidamos de la personalidad, nos olvidamos del ego y nos entregamos con gozo, con alegría y especialmente sentimos que somos parte del universo y contribuimos a generar paz y amor. Una anécdota para contar, la viví en Chiloé. Me ofrecí para dirigir un grupo de niños, pues la encargada había enfermado. Cuando empecé a trabajar con calma, con mucho amor, vi que este era un grupo de niños acostumbrados a dominar y se sentían muy, muy superiores.
Me di cuenta que era difícil hacer el trabajo. Entré en pausa y se me ocurrió preguntar cuál era el líder de ese grupo. Un niño muy interesado gritó: yo soy el que mando acá. Los demás lo desmintieron y señalaron a una niña. Se me ocurrió preguntarle a esa niña qué haría ella en ese momento para que sus compañeros fueran felices. Ella me dijo: nos pondríamos a contar chistes y adivinanzas. En otro tiempo hubiera impuesto mi autoridad, pero me doblegué y dije: listo, vamos a hacerlo, con la condición de que cada vez que en un chiste o en una adivinanza se mencione una parte del cuerpo, vamos a hacer un pequeño masaje en esa parte. Se rieron y aceptaron. Fue así como pude empezar a trabajar manitos, y ya trabajamos buen rato sin ninguna presión. ¿Qué aprendí? A doblegarme, a ceder y a aprovechar las oportunidades para poder hacer el trabajo amoroso. Gracias. Respondendo à pergunta sobre o que significa caravanear, para mim, o significado de caravanear está muito bem representado nesta imagem, um coração feito de corações, pois eu acredito que, assim como eu, os colegas caravaneiros levam em sua bagagem 3 itens que são essenciais nessa viagem: a intenção de servir, um coração amoroso e o desejo do encontro. Sim, encontrar pessoas conhecidas e outras por conhecer. E desse encontro de pessoas, que também é um encontro de corações, se forma um coração grupal, que tem como objetivo colocar o amor em movimento, como diz o Dr. Jorge. E esse movimento não é qualquer movimento, ele segue um ritmo, que é o próprio ritmo do coração, do dar e receber, o que possibilita que o sanador também seja sanado e transformado. Nesse sentido da transformação, eu vou dar aqui meu depoimento. Em 2017, participei da Caravana do México e pela primeira vez de um grupo de sanação. Dessa experiência surgiu o desejo de, aqui em Florianópolis, organizar um grupo onde pudéssemos replicar aquela forma de tratamento, que eu percebi que tinha algo além da técnica. E esse algo, agora eu entendo, é o amor em movimento. É o que é o denominador comum entre todos os grupos de sanação. O meu desejo precisou aguardar um pouco para se materializar, mas em 2020, a convite do Dr. Baltazar, que se dispôs a conduzir as sanações, nós tivemos os primeiros atendimentos no grupo de sanação de Florianópolis. E esse grupo segue com suas atividades até o dia de hoje, atividades de estudo e também com os atendimentos. Eu sou muito grata à vida por ter me possibilitado ser parte desse movimento caravaneiro. Hola, buenas tardes. Quiero dejar un precedente de mi testimonio de esta organización muy especial. Por mi terapeuta supe que estaba mucho más con otro semblante y realmente muy amoroso. Todos acá nos han recibido de muy buena manera, muy comprensivo de todo lo que uno busca siempre, pues la alegría, el compañerismo, la amistad y todo. Así que le doy muchas gracias a la organización y felicitaciones por su actitud, por su fuerza, por su futuro, que todo salga excelente. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Monasterio, soy de acá de Orcón. Fui invitada a esta reunión que resultó para mí muy satisfactoria, ya que logré soltar muchas cosas de mi vida que me ayudaron muchísimo, porque la verdad es que tengo muchas penas guardadas desde hace muchos años y acá me dieron la oportunidad de expresarme y, y la verdad que me resultó algo sanador y muy satisfactorio. Agradezco esta oportunidad que me han dado y la recomiendo de todas maneras que quien pueda participar lo haga. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Cecilia Gortari. Ahora vivo acá en Orcón, un lugar tranquilo, relajado, en el campo, cerca del mar. Y la verdad es que es una experiencia sanadora, que uno aprende una técnica de sanar traumas emocionales que todos tenemos y que nos afectan a nuestro cuerpo físico. Y tener las herramientas para aprender a soltar dolores de la infancia, de la edad adulta y transformarlo es algo que yo se lo recomiendo a toda la gente, porque todos tenemos traumas en esta vida y todo se puede superar también, ¿ya? Así que para que puedan venir en un futuro próximo a tomar estas sesiones, esta terapia sanadora que puede ser para muchos una mejor calidad de vida para seguir adelante en este mundo. Muchas gracias. Que estén todos bien. Hola, soy Alejandra Olivares, soy de Orcón, de la caleta de Orcón, donde están los pescadores más trabajadores de acá de la quinta región. Estoy acompañada por mi doctor, hermoso, precioso. Comentarles que tuve una experiencia maravillosa, que ya no soy la Alejandra la llorona, la que tenía la penita, la que se sentía agobiada. No, ahora soy una Alejandra renovada, una Alejandra con mayúscula, una Alejandra feliz. Y quiero darles mi testimonio y estoy pero muy agradecida de ustedes. Gracias. ¿Sabes lo que es una caravana? Una caravana para mí es una expresión de esperanza, es una expresión de amor, es una expresión de compartir, una expresión de alegría y sobre todo de servicio, entendiendo el servicio como ese vicio de ser, que por cierto es la única adicción permitida. En una caravana nos reunimos mucha gente de la localidad y a veces venidos de otros países, donde compartimos y hacemos un recorrido, una aventura juntos, pasando por ciudades, pueblos, comunidades, donde nos estacionamos, compartimos con la gente y al mismo tiempo hacemos una labor de servicio bajo la modalidad de la sanación, que es una visión de medicina integrativa que nos brinda la sintergética. Entonces, yo quiero invitarlos a estas caravanas, a este compartir donde todos expresamos nuestra humanidad, descubrimos a ese ser humano que guardamos cuando entendemos que la felicidad más grande que podemos encontrar en la vida es cuando hacemos felices a otros. Yo quiero compartirte una experiencia personal. He tenido muchas experiencias personales durante los últimos años en los diferentes países que he visitado, pero alguna vez recuerdo estando en Colombia, en una ciudad, me parece que es Duitama, donde nosotros llegamos y parece que el alcalde conocía ya de las actividades de sanación que se brindaban en estas caravanas. Entonces el alcalde decretó feriado ese día, para que toda la gente tenga la oportunidad de asistir a las sanaciones que se brindaban. Entonces decretó que uno de los colegios nacionales brindara sus instalaciones para que sean como consultorios. Me acuerdo que trabajamos
había una cola enorme de gente para ser atendida. Fue la primera vez donde yo pude darme cuenta que a veces la atención sobrepasa las posibilidades de nosotros. Llegó un momento que tuve que atender varios pacientes en un mismo momento. Sin embargo, toda la gente quedó contenta y agradecida. Me acuerdo que al terminar la tarde, empezar la noche, en el auditorio del colegio se reunió la gente, el alcalde y las comunidades, y ellos nos brindaron sus instalaciones, es decir, nos brindaron sus casas para poder cenar a cada uno de los caravaneros. En pocas palabras, ellos adoptaron a un caravanero, lo llevaron a sus casas para darles de comer, brindarles un lecho para dormir y finalmente un desayuno y despedirnos. Fue una experiencia conmovedora que yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Y así como esas experiencias, te invito a que tú vivas tus propias experiencias, lo compartas también. Y finalmente quiero decirte y invitarte, este año la Asociación Internacional de Sintergética va a llevar a cabo su caravana internacional en la hermosa ciudad de Ica, ciudad ubicada al sur de Lima, a 3-4 horas de Lima, donde vamos a tener actividades precaravaneras y actividades postcaravaneras. Vamos a recorrer lugares, ciudades, hermosos lugares costeros, la isla Ballesta, la isla Sangayán, las hermosas líneas de Nazca, la laguna Huacachina, y vamos a tener el apoyo de los profesionales de la salud del Colegio Médico de la región Ica, así como del Ministerio de Salud. No te olvides, del 20 al 27 de septiembre del 2025. Estás cordialmente invitado. Muchas gracias. Bueno, cerramos nuestros párpados, abrimos nuestro ojo interior y navegamos en la maravilla de nuestra respiración consciente, que significa observar cómo se mueve el aire en nuestro cuerpo. El aire caravanea. El aire caravanea, ingresa, sintiendo cómo entra por la nariz, sintiendo cómo avanza y cómo llega hacia el interior de nuestro cuerpo, hacia nuestro abdomen. Ponemos atención en sentir en nuestro abdomen la expansión de nuestra pared abdominal, producto del ingreso del aire a nuestra cavidad abdominal. Y nada se retiene, todo se suelta y soltamos. Y ahí conscientemente hacemos un par de respiraciones más. Nariz, abdomen, solta. La respiración profunda, ralentizada, tranquila. Y ahora jugamos, el juego es una gran caravana. Jugamos como hay una luz superior que nosotros, a la que le llamamos el alma, y el alma comienza su caravaneo en nosotros. Sentimos como esa luz del alma, entra por nuestra coronilla y visita cada uno de nuestros centros energéticos. El alma visita nuestros territorios de nuestros 7 chakras. Y siente como esa llegada del alma enciende la luz en cada uno de tus centros energéticos. Hasta llegar abajo, hasta la base, hasta el coxis. Que eso sea nuestra presencia caravanera en nosotros. Que seamos el reflejo o simplemente un tranvía para que el alma de aquel que estás visitando, el alma de ese sistema familiar, pueda reconectarse con ese ser humano. Para ello, algo vuelves a inhalar, vuelves conscientemente a conectarte con tu alma. Sientes cómo vuelve a tocar cada uno de tus centros energéticos y de allí se desplaza hacia los 21 centros o postas más periféricas, conocidos como chakras. Y ahí te sientes encendida, luminosa, brillante.
Te conectas ahí a la atención hacia la luz en los chakras de los pies y desde allí en la inhalación te precipitas hacia el centro de la tierra. Caravaneas hacia tu mundo interior y vas a tocar todos los territorios de la mano. El Padre descendió por la luz del alma, la Madre ahora es invitada a ascender y sientes cómo va ascendiendo hacia el primer centro y ahora asciende hacia tu corazón. Y ahora al inhalar, trae la Madre desde el centro de la tierra a tu corazón, desciende el Padre hacia el centro del corazón. Y ahí en ese encuentro caravanero de esas dos grandes energías, surge el Hijo, surge tú e irradia. Abre ahí el ojo del corazón y abre a ver tus propias necesidades. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué habilidades, qué dones no los has puesto en movimiento? ¿Qué virtudes tienes para regalar a los otros? ¿Qué habilidades tienes organizacionales, de sanación, educación? En tantas áreas que desde el corazón quieres regalar, entregar. Y ahora desde ese corazón despierto, mira con el ojo del corazón a otras, a otros que son tu comunidad que podríamos llamar un grupo de servidores, un grupo de sanadores, e irradia como si fueran hermosas cintas de luz que van tocando el corazón de aquellas y de aquellos para transformarte en un grupo de servidores humildes, sencillos, que se transforman como en una gran ánfora que se dispone a ser llenada por la voluntad de bien espiritual. Y desde allí ahora como que irradiaran hacia un propósito, hacia un objetivo. ¿Dónde quieren ir? ¿Qué servicio quieren dar? ¿Qué periodicidad? Y deja que eso tome forma fácil cuando el corazón está despierto. Y siéntete ahí como en el movimiento caravanero en el que tú con tus grupos se acercan a donde aquello que hemos llamado las necesidades va tocando el corazón. Cuando estás tocando a esa enferma, a ese enfermo, de enfermedades graves, duras, ¿qué propia enfermedad tuya estás tocando? Cuando estás visitando a aquellas adictas, adictos, ¿qué adicción personal aún no has visto? Para que puedas en el ejercicio del acto, del movimiento caravanero, comenzar a disolver también tus propias trabas. Cuando estás allí frente al preso, al reo, cuáles han sido lo que tú has llamado tus delitos que a lo mejor te tienen preso a sentimientos de profunda culpa, a sentimientos que pueden ser cárceles tan innocuos
como las externas. Y ahí siéntete como haciendo ese servicio. Hay una expansión en tu corazón. Y con esa expansión siente que iluminara hacia todos tus linajes que te anteceden, haciendo verdad en los secretos familiares, disolviendo los dolores que saltan de generación en generación, regalando la liberación a los que te han seguido. Y expandes esa vibración a lo que te sucede, a tus hijas, hijos, nietas, nietos, a los que serán los niños. Es como que hubiera un Big Bang en ese encuentro de servicio que se expande más allá de solo los que están allí presentes. Una verdadera explosión nuclear. El núcleo es el corazón. Y siente como esas vibraciones se van perdiendo en los espacios, en el tiempo, tocando en lo que ni te imaginas. Y sonríes. Paz en tu corazón. Amor en tu expresión. Te quedas ahí en esa vibración, en ese momento, como si fueras un gran cáliz, para que todas esas altas energías de la jerarquía, en estos movimientos, los festivales de las lunas mayores, puedan precipitarse y pasamos de la luna de Tauro a la de Géminis, para que allí se pueda todo manifestar en el hombre. Y en esa corriente, en esa conciencia, que siga la caravana, que siga el Big Bang,